Una ciudad ardía, no por primera vez, tampoco por la última. El rey que ordenó su destrucción grabó en piedra que había borrado su nombre para siempre. Eso fue hace 2600 años, y sin embargo, el nombre sobrevivió. Lo que desapareció fue el rey. Elam existió durante 2500 años antes de que Roma pusiera su primera piedra. No es un detalle menor, es el error central de cómo lees el mundo antiguo. La civilización que derrotó a Babilonia y tomó sus leyes como trofeo de guerra, desapareció de los libros de texto, como si alguien hubiera decidido que no debía estar ahí. Lo que le hicieron a Elam no terminó con Elam, terminó contigo. ¿Qué se borra cuando se borra una civilización entera? ¿Y quién decide que nadie lo sepa? El escriba no levantó la vista cuando entraron. Llevaba 3 horas copiando en tablillas de arcilla, y el ruido de soldados en los pasillos del palacio de Susa era tan habitual como el viento del desierto. Lo que no era habitual era la orden que traía el mensajero: detener todo trabajo, evacuar los archivos. El rey Shutruk-Nahunte había tomado Babilonia. No la había saqueado, la había vaciado. En el año 1155, antes de nuestra era, los elamitas no entraron a Babilonia a destruir, entraron a seleccionar. Las tropas sabían exactamente qué llevarse. No oro, no grano, no esclavos en primera instancia. Estatuas, estelas, documentos. Los objetos que una civilización usa para decirle al mundo quién fue primero. Entre todo lo que cargaron de vuelta a Susa, había una sola pieza que cambiaría la historia del derecho humano sin que nadie lo supiera durante 2800 años. La estela de Hammurabi medía 2,28 metros, tallada en diorita negra, tan dura que los cinceles se desgastaban antes de terminar una sola línea. 282 leyes en cuneiforme acadio. Contratos, herencias, salarios, crímenes. La arquitectura jurídica completa de una civilización. Shutruk-Nahunte la tomó. La instaló en el templo de Inshushinak, en Susa, como trofeo de conquista. Y para que nadie olvidara quién la había traído, mandó borrar parte de la inscripción original y grabar su propio nombre encima. Aquí está la primera grieta. No terminó el trabajo. En la estela, todavía hoy visible, hay un espacio raspado donde debía ir su texto de gloria. Vacío. Los historiadores tienen 2 teorías, y ninguna conviene al poder que intentó construir. La primera: murió antes de completar la inscripción. La segunda, más incómoda: alguien en su propio palacio lo detuvo. Susa no era solo la capital del reino. Era el punto donde las rutas comerciales entre Mesopotamia y el Golfo Pérsico convergían. Controlar Susa era controlar el flujo de estaño, de cobre, de los materiales sin los cuales ningún ejército del mundo antiguo podía sostenerse. El poder de Elam no era militar en primer término, era logístico, y eso lo hacía más duradero, y también más frágil de lo que cualquier rey estaba dispuesto a admitir. Elam no era una civilización emergente. Era una estructura política que llevaba funcionando desde el año 3000 antes de nuestra era. 2 milenios de historia continua en el momento en que Shutruk-Nahunte saqueó Babilonia. Tenían su propio sistema de escritura, el protoelamita, que todavía hoy permanece sin descifrar. Una teología compleja centrada en Inshushinak, dios de los muertos y guardián de los juicios. Tratados diplomáticos con Mesopotamia que databan de siglos antes. Lo que los libros llaman el período de dominación elamita duró 77 años. 77 años en los que Elam fue la potencia dominante de todo el Oriente Próximo. No Babilonia, no Asiria, Elam. Y sin embargo, pregunta a cualquier persona educada qué sabe de esta civilización. El silencio que sigue lo dice todo. Su nombre aparece docenas de veces en textos bíblicos, siempre como potencia, siempre como amenaza, y aún así no figura en casi ningún currículo escolar del mundo.
La grieta que Shutruk-Nahunte plantó sin saberlo no era geopolítica, era interna. El sistema de sucesión elamita no seguía la línea paterna. El trono pasaba de hermano a hermano antes de pasar al hijo del hermano mayor. En teoría, una estructura diseñada para retener la experiencia dentro del linaje. En práctica, una cadena de pretendientes que nunca se agotaba, y una corte donde cada hombre con sangre real era, simultáneamente, heredero legítimo y amenaza activa. Shutruk-Nahunte murió. Le sucedió Kutir-Nahunte, su hijo, violando el protocolo. Luego Shilhak-Inshushinak, su hermano, que recuperó el orden y continuó las conquistas. Luego Juteludush-Inshushinak, que se enfrentó a Asiria y perdió Babilonia. En menos de 40 años, 4 reyes, 4 políticas exteriores distintas, 4 definiciones diferentes de qué era Elam y para qué existía. El escriba que registró la conquista de Babilonia nunca supo que estaba marcando el punto más alto de su civilización. Los momentos más altos, rara vez, se parecen a lo que uno imagina. Se parecen al trabajo ordinario interrumpido por una noticia que todavía no sabe que es el principio del final. ¿Fue la inestabilidad dinástica el mecanismo del colapso? ¿O fue la consecuencia de algo que ya había empezado mucho antes de que Shutruk-Nahunte pusiera un pie en Babilonia? Ashurbanipal sabía leer. En el siglo VII antes de nuestra era, eso no era un dato menor para un rey. Era una declaración de poder tan precisa como cualquier campaña militar. Los reyes no leían. Los reyes mandaban. Ashurbanipal había decidido hacer las dos cosas, y esa combinación lo convirtió en el hombre más peligroso del mundo antiguo. Nínive, capital del imperio asirio, albergaba en ese momento la biblioteca más grande que había existido. 30.000 tablillas de arcilla, textos médicos, astronómicos, literarios, jurídicos. Ashurbanipal había enviado escribas a cada ciudad conquistada con una orden clara: copiar todo. No llevarse los originales. Copiar, preservar, sistematizar. El mismo hombre ordenó lo que los documentos asirios llaman la destrucción total de Susa. No es una contradicción aparente. Es una contradicción real, documentada, y nadie que construyó la imagen del rey ilustrado del mundo antiguo ha encontrado la forma de resolverla sin eliminar una de las dos partes. El año fue el 640 antes de nuestra era. Ashurbanipal llevaba 2 décadas consolidando el imperio más extenso que Mesopotamia había visto. Egipto, Babilonia, las rutas del norte. Asiria no dominaba territorios, dominaba sistemas. Las rutas comerciales, los puntos de agua, los pasos de montaña sin los cuales ningún ejército podía moverse. Elam era el único flanco que no cerraba. No porque fuera militarmente invencible, porque era políticamente inestable de una forma que hacía imposible firmar un tratado duradero. Cada rey elamita que Asiria neutralizaba era reemplazado por un pretendiente con una política distinta. Ashurbanipal había negociado, invadido, instalado reyes títere, retirado sus tropas, vuelto a entrar. En 20 años, 5 campañas contra Elam. 5. La sexta no tuvo negociación. La sexta tuvo una lógica diferente. Si el problema era la continuidad elamita, eliminar la continuidad. No el ejército, no el rey, la memoria. Las tropas asirias entraron a Susa con instrucciones específicas. Los templos demolidos, los archivos quemados, las estatuas de los dioses llevadas a Nínive como cautivas, porque en la teología del mundo antiguo, llevarse al dios de un pueblo era llevarse su capacidad de existir. Los huesos de los reyes elamitas muertos fueron desenterrados y transportados a Asiria para que sus espíritus no pudieran descansar en su tierra. Ashurbanipal grabó en sus anales la descripción de lo que hizo. La grabó él mismo, con detalle, con satisfacción explícita. Eso es lo que los libros de texto no dicen,
que la fuente principal de la destrucción de Elam es el propio Ashurbanipal, describiendo la destrucción de Elam. El hombre que preservó 30.000 textos de la civilización humana dejó un registro exhaustivo y orgulloso de cómo borró una. Y aquí está el dato que la mayoría de las personas no conoce, el que parte en dos cualquier imagen simple del mundo antiguo. Ashurbanipal no ganó. No en el sentido que importa. Asiria colapsó 39 años después de la destrucción de Susa. 39 años. En el año 612, antes de nuestra era, Nínive fue arrasada por una coalición de medos y babilonios. La biblioteca que Ashurbanipal había construido quedó sepultada bajo metros de tierra. Las 30.000 tablillas que preservaban el conocimiento del mundo antiguo desaparecieron durante 2.400 años, hasta que un arqueólogo británico las encontró en el siglo XIX. El imperio asirio, el más poderoso de su era, duró en su forma final menos de un siglo después de su mayor victoria. Elam, la civilización que Ashurbanipal declaró borrada para siempre, continuó existiendo, no como reino, como algo más difícil de destruir que un reino, pero eso no estaba visible todavía. En el año 640, Susa ardía. Los archivos se convertían en humo, y en algún punto entre las llamas y el silencio que siguió, algo que nadie en Nínive pensó registrar seguía moviéndose. ¿Qué sobrevive cuando todo lo que una civilización construyó para durar es reducido a ceniza? ¿Y quién decide qué parte de eso merece continuar? Tú ya sabes cómo termina esta historia. ¿O crees que lo sabes? Civilización antigua, destrucción, silencio, olvido. El patrón es tan familiar que el cerebro lo completa solo antes de que los hechos lleguen. Eso es exactamente lo que hace que lo que viene sea tan difícil de procesar. Susa ardió. Los archivos desaparecieron. Los dioses fueron llevados cautivos a Nínive. Los huesos de los reyes elamitas viajaron a Asiria para que no pudieran descansar. Ashurbanipal grabó su victoria con la precisión de alguien que necesitaba que el mundo supiera que había terminado algo. No había terminado nada. 97 años después de la destrucción de Susa, en el año 559, antes de nuestra era, un rey llamado Ciro subió al trono de Persia. En menos de 30 años, construiría el imperio más extenso que el mundo había visto hasta ese momento, desde el Egeo hasta el Indo, desde el Cáucaso hasta Egipto. Una estructura política sin precedente histórico que los libros llaman el Imperio Aqueménida, el primer imperio persa. Lo que los libros no dicen con la misma claridad es esto. El imperio persa funcionaba en elamita, no como lengua ceremonial, no como reliquia cultural, como lengua administrativa operativa. Los documentos de Persépolis, miles de tablillas de arcilla que registran pagos, raciones, movimientos de trabajadores, transacciones comerciales en el corazón del imperio de Ciro y sus sucesores, están escritos en elamita. Los funcionarios que administraban el aparato burocrático más sofisticado del mundo antiguo eran, en su mayoría, descendientes de esa civilización que Ashurbanipal había declarado borrada. Elam no desapareció. Elam fue absorbida hacia arriba. La destrucción de Susa eliminó la estructura política, el reino, la dinastía, la capacidad militar. Pero las redes de funcionarios, escribas, administradores y comerciantes que habían sostenido 2000 años de civilización elamita no tenían rey que perder. Tenían conocimiento, tenían sistemas, tenían la arquitectura invisible sin la cual ningún imperio puede sostenerse durante más de una generación. Ciro no conquistó el territorio elamita, lo heredó, y con él heredó el capital humano que lo hacía funcionar. Esto reencuadra todo lo que viste en las dos partes anteriores. Shutruk-Nahunte tomó la estela de Hammurabi como trofeo de conquista. Llevó a Susa el objeto que codificaba las leyes de la civilización mesopotámica.
Durante 4 siglos, ese texto, las 282 leyes, que los libros presentan como el origen del derecho organizado, estuvo en territorio elamita. Fue preservado, estudiado, posiblemente copiado por los mismos escribas, que después trasladarían su conocimiento al aparato administrativo del imperio persa. Lo que llamamos la herencia jurídica de Babilonia llegó al mundo moderno a través de Elam. No a pesar de Elam, a través de Elam. Y hay un segundo nivel que es más difícil de ignorar una vez que lo ves. El protoelamita, el sistema de escritura propio de Elam, que todavía no ha sido descifrado, predice el cuneiforme mesopotámico en varios siglos. Los académicos debaten la dirección de la influencia, pero la pregunta misma, ¿quién influyó a quién en el origen de la escritura?, es una pregunta que no puede responderse mientras el protoelamita permanezca sin descifrar. El sistema de comunicación más antiguo del mundo podría tener respuestas que nadie ha podido leer todavía. Ashurbanipal quemó los archivos de Susa, pero no quemó lo que los archivos de Susa contenían en las mentes de las personas que los habían leído. Y esas personas se movieron, encontraron un nuevo centro de poder. Construyeron su burocracia dentro de la burocracia del imperio que los había absorbido. El hilo que parecía cortado en el año 640 no estaba cortado. Estaba hundiéndose bajo la superficie, moviéndose en paralelo a la historia que todos registraban, esperando el momento en que un nuevo poder necesitara exactamente lo que Elam sabía hacer. Pero hay una pieza que todavía no encaja: la estela de Hammurabi, instalada en Susa como trofeo, preservada durante 4 siglos, y después, silencio. Los textos persas no la mencionan, los registros griegos no la describen. Desaparece de la historia documentada en el mismo período en que Susa es destruida y reconstruida varias veces. 2500 años de silencio total sobre el objeto jurídico más importante del mundo antiguo, hasta que alguien la encontró exactamente donde Shutruk-Nahunte la había puesto. En diciembre de 1901, un equipo de arqueólogos franceses, dirigido por Jacques de Morgan, excavaba en las ruinas de Susa. Llevaban 3 semanas en el mismo sector. La tierra era dura, el avance lento, y nada de lo que habían encontrado justificaba el tiempo invertido. Entonces una pala golpeó algo que no cedía. No era roca. La estela de Hammurabi estaba rota en 3 fragmentos. Alguien la había partido, con herramienta, con intención, no con descuido. El espacio raspado donde Shutruk-Nahunte había comenzado a grabar su nombre y nunca terminó, seguía ahí, intacto, después de 3056 años. Las 282 leyes, casi completas. El texto que codificó por primera vez en la historia el principio de que un gobernante debe responder ante una ley, no solo imponerla, había sobrevivido enterrado bajo las ruinas de la civilización que lo había tomado como trofeo. Esto es lo que detona todo lo anterior. La estela no estaba escondida. Estaba donde Shutruk-Nahunte la había colocado, en el centro del recinto sagrado de Susa, exactamente en el lugar donde un trofeo de conquista debía estar visible para quien entrara al templo. No fue enterrada para preservarla. Fue abandonada cuando Susa colapsó y la tierra fue acumulándose siglo tras siglo sobre lo que nadie volvió a buscar. Nadie la buscó porque nadie sabía que existía. Los textos griegos que describían las leyes de Babilonia, Heródoto, Diodoro Sículo, no mencionaban ninguna estela. Hablaban de leyes, de tradición jurídica, de la organización social mesopotámica. Pero el objeto físico, el soporte en diorita negra donde todo eso estaba grabado, había desaparecido de la memoria histórica con tanta completitud que cuando los arqueólogos del siglo XIX comenzaron a excavar Mesopotamia, nadie tenía en su lista de objetivos encontrar una estela de 2 metros con las leyes de Hammurabi, porque nadie sabía que debían buscarla. La encontraron por accidente,
Y aquí está el peso completo de lo que Elam hizo sin saber que lo estaba haciendo. Al llevarse la estela a Susa, Shutruk-Nahonte la sacó del territorio que sería devastado por las guerras civiles babilónicas, las invasiones asirias sucesivas y el colapso final del mundo mesopotámico. Babilonia fue destruida y reconstruida 4 veces entre el siglo XII y el siglo VI antes de nuestra era. Si la estela hubiera permanecido en Babilonia, la probabilidad de que sobreviviera intacta es cercana a 0. El acto de conquista que debía borrar a Babilonia la preservó. El trofeo que debía glorificar a Elam terminó siendo el mecanismo de supervivencia del legado jurídico de su enemigo. Pero hay un nivel más, y este es el que hace que todo lo que creías saber sobre el origen del derecho occidental se vuelva inestable. La estela llegó a París. Fue instalada en el Louvre. Los académicos la transcribieron, la tradujeron, la analizaron. Y en el proceso de comparar sus 282 leyes con otros textos jurídicos del mundo antiguo, encontraron algo que no esperaban. Fragmentos del Código de Hammurabi aparecían en textos jurídicos hebreos, en estructuras legales griegas, en principios del derecho romano que los historiadores habían atribuido a fuentes completamente distintas. La transmisión no fue directa, fue a través de capas de civilizaciones intermedias que tomaron, adaptaron, reformularon. Pero el origen era rastreable, y el origen había pasado por Susa, por Elam. La civilización que Ashurbanipal borró de la historia política fue el conducto a través del cual el principio más fundamental del derecho occidental, que la ley está por encima del gobernante, llegó desde Babilonia hasta Roma, y desde Roma hasta cada constitución que existe hoy. Ashurbanipal quemó los archivos, desenterró los huesos de los reyes, se llevó los dioses, y 39 años después, Nínive desapareció. La biblioteca que había construido quedó enterrada. Las 30.000 tablillas que documentaban el conocimiento del mundo antiguo desaparecieron durante 24 siglos. Cuando las encontraron en el siglo XIX, estaban en el mismo estado en que las había dejado el colapso asirio, sin orden, sin catálogo, rotas en miles de fragmentos que los académicos todavía hoy intentan reconstruir. El hombre que preservó el conocimiento humano con una mano y borró una civilización con la otra, no pudo preservar su propio imperio, y la civilización que declaró borrada para siempre dejó su lengua grabada en el corazón administrativo del imperio más grande del mundo antiguo, su herencia jurídica corriendo por debajo de cada sistema legal que vino después, y el objeto físico más importante del derecho humano intacto bajo la tierra de su capital. Lo que Ashurbanipal grabó en piedra fue su victoria. Lo que la historia grabó fue otra cosa. Vuelve al principio, no como ejercicio, como corrección, porque todo lo que viste desde el Huk hasta este momento era técnicamente correcto y estaba enmarcado al revés. Esta no es la historia de una civilización que desapareció. Es la historia de una civilización que aprendió a sobrevivir siendo invisible, y que lo hizo con tanta eficacia que nadie, en 2600 años de historia documentada, identificó el mecanismo hasta que los arqueólogos franceses sacaron 3 fragmentos de diorita negra de la tierra de Susa y los llevaron a París. El escriba del principio, el que no levantó la vista cuando entraron los soldados de Shutruk-Nahonte, no estaba registrando una victoria. Estaba registrando una transferencia. El conocimiento que circulaba por los archivos de Susa, jurídico, astronómico, administrativo, comercial, no pertenecía a ningún rey. Pertenecía a la red de personas que sabían leerlo, interpretarlo y aplicarlo. Y esa red no tenía capital que destruir. Tenía personas que se movían. Cuando Susa ardió en el año 640, los escribas no ardieron con ella. Eso es lo que Ashurbanipal no entendió. No porque fuera menos inteligente que sus enemigos, era, por cualquier métrica documentada, el gobernante más intelectualmente formado de su era. Lo que no entendió
es que una civilización de 2000 años no vive en sus templos ni en sus archivos. Vive en los hábitos cognitivos de las personas que la sostienen, en la forma en que un administrador categoriza una transacción, en la estructura con la que un escriba organiza un documento legal, en el sistema de pesos y medidas que un comerciante usa sin pensar porque lo aprendió de su padre, que lo aprendió del suyo. Eso no se quema. Ciro el Grande construyó el imperio aqueménida sobre esa infraestructura invisible. La lengua administrativa era elamita porque los administradores eran elamitas, o descendientes de elamitas, o formados en tradiciones elamitas que habían sobrevivido el colapso político sin interrumpirse. Persépolis, la ciudad que Roma después convirtió en símbolo del poder persa, fue construida, administrada y documentada en la lengua de la civilización que Asiria declaró extinta. Pero hay una capa más, la última, la que hace que la primera imagen del Huk, el rey que grabó su nombre para borrar a su enemigo y cuyo nombre sobrevivió mientras el suyo se perdió, no sea una metáfora, sea el mecanismo exacto de lo que ocurrió a escala de 2 milenios. Hammurabi grabó sus leyes en diorita negra porque la diorita no se corroe, no se parte con el calor, no se deshace con la humedad. Eligió el material más duro disponible porque entendía que el tiempo destruye todo lo que no está diseñado específicamente para resistirlo. Sus 282 leyes sobrevivieron porque el soporte fue elegido con esa intención. Lo que Hammurabi no calculó fue que la supervivencia de su texto dependería del acto de conquista de su enemigo. Shutruk-Nahunte tomó la estela para glorificarse. Raspó parte del texto para insertar su propio nombre. No terminó. Y al no terminar, dejó el texto de Hammurabi casi intacto, porque el espacio que raspó para su inscripción era el único lugar donde habría podido añadir algo sin destruir las leyes grabadas debajo. Su vanidad incompleta preservó exactamente lo que intentaba subordinar. La estela llegó a París en 1902. Fue expuesta al público en el Louvre, donde hoy la pueden ver aproximadamente 1.200.000 personas al año. Está en la sala número 227. No hay ninguna mención prominente de Elam en el panel informativo principal. El texto explica la conquista babilónica de Hammurabi, la estructura jurídica de las leyes, la importancia histórica del documento. El nombre de Susa aparece en letra pequeña, en el párrafo que describe dónde fue encontrada. Eso es lo que se hace con una civilización que no cabe en la narrativa que estamos construyendo. No se borra. Se reduce a contexto. Se convierte en el lugar donde algo más importante estaba guardado. Se le asigna el papel de contenedor, nunca de agente. Y sin embargo, sin Elam, la estela de Hammurabi no existiría. Habría sido destruida en alguna de las 4 devastaciones de Babilonia. El principio de que la ley está por encima del gobernante, el fundamento sobre el que se construyó cada sistema legal que gobierna cualquier país donde esto se está leyendo o escuchando. No habría llegado intacto al mundo moderno. No lo preservó Roma. No lo preservó Grecia. No lo preservó ninguna de las civilizaciones que aparecen en los libros de texto como origen del derecho occidental. Lo preservó la civilización que los libros de texto no mencionan. Y ahora que lo sabes, la pregunta no es ¿qué más borró la historia que conoces? La pregunta es ¿cuántas veces más estás parado sobre los cimientos de algo que nunca te dijeron que existía?